Descubre el poder sagrado de la oración en el Espíritu Santo y transforma tu vida en 7 días. En el 3er año de Joacim, cuando el pueblo de Israel estaba sumido en la desesperanza y el silencio de Dios pesaba sobre el ambiente, Zacarías, sacerdote del Altísimo, vivía en el desierto de Judá junto a su esposa Elisabet. Ambos eran muy ancianos y de vidas irreprochables, pero había un gran vacío en su hogar. Eran estériles, sin descendencia. Su anhelo de ser padres nunca se extinguió, a pesar del paso del tiempo y de las miradas compasivas de los que los conocían. La devoción de Zacarías hacia Yahvé era palpable. Cada semana, mientras ofrecía incienso en el templo de Jerusalén, un lamento callado resonaba en su corazón. Un día, cuando Zacarías, tras muchas rotaciones y designaciones, recibió el honor de entrar al santuario, la atmósfera estaba impregnada de un incienso que parecía llegar al trono de Dios. Allí, donde el silencio de la ritualidad conversaba con el eco de las oraciones, Zacarías levantó su corazón en súplica ferviente. En el instante más sagrado, una luz deslumbrante llenó el espacio, y el ángel Gabriel se presentó ante él. Sus alas brillantes como el oro puro. «No temas, Zacarías», dijo el ángel con voz serena. «Tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará a luz un hijo, y le llamarás Juan». El asombro llenó el corazón de Zacarías, y como una sombra en la luz, la incertidumbre envolvió su alma. «¿Cómo podré estar seguro de esto? Soy anciano y mi esposa también lo es», replicó, su voz temblando entre la incredulidad y el deseo. Fue entonces que Gabriel, lleno de autoridad y amor divino, le respondió: «Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para hablar contigo y traerte estas buenas nuevas». Pero por su escepticismo, el ángel lo silenciaría para que pudiera reflexionar en su interior sobre el poder de la fe. La duda lo había atado en un mutismo involuntario, un silencio santificado que resonaría profundamente en su espíritu. Mientras tanto, Elisabet, al recibir el mensaje a través de Zacarías, sintió que su corazón rebosaba de fe y alegría. Aún sin conocer la magnitud del milagro que se avecinaba, empezaba a experimentar el toque del Espíritu Santo en la intimidad de su hogar. Las lágrimas de los años de ansiedad se transformaban en lágrimas de alabanza, un himno a Yahvé que cantaba en su interior. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La historia de Zacarías estaba lejos de haber terminado. Tras el nacimiento de su hijo, las ataduras de sus dudas comenzarían a romperse, y con su primera palabra, sería un canto de alabanza a Dios. Pero, quedaba una pregunta que marcaba el horizonte de su fe. ¿Logrará Zacarías reconectar su confianza en el poder de la oración y el trabajo del Espíritu Santo que había comenzado en su vida? La bendición de un hijo estaba por llegar, y con ella, la revelación del plan divino que transformaría no solo sus vidas, sino el destino de un pueblo. El tiempo pasó en la morada de Zacarías y Elisabet, como un aliento sereno en plena tormenta. La espera se había transformado en un estado palpable, y el milagro que se avecinaba se sentía como una fragancia que envolvía cada rincón de su hogar. Elisabet, colmada de gozo,
compartía dulces momentos con las mujeres del vecindario, quienes, al enterarse de su concepción, ofrecían cánticos de alabanza a Yahvé, celebrando lo que antes parecía imposible. Mientras tanto, en el corazón de Zacarías había una lucha profunda. A menudo, cuando se retiraba al silencio del desierto, sus pensamientos se tornaban en un caleidoscopio de memorias y dudas, donde el ángel Gabriel seguía resonando en su mente. Su silencio, impuesto por la incredulidad, se convertía en una carga que anhelaba soltar, pero le resultaba difícil dejar atrás su escepticismo. ¿Cómo podría ser esto cierto? La edad ha crecido sobre mí como una sombra, murmuraba en su soledad. Una noche, mientras los cielos estrellados parpadeaban como promesas de lo divino, Zacarías se postró ante el altar del Espíritu, elevando su voz en oración, de la que aún no se sentía digno. Oh Señor Dios, si es tu mano la que está sobre nosotros, dame fe para abrazar este regalo que tu ángel ha proclamado. Fortalece mi debilidad y lanza tus dudas al viento. En ese momento, el viento sopló con la suavidad de la paz divina, y Zacarías sintió la presencia del Espíritu Santo como un fuego abrasador en su pecho. Se vislumbraba un cambio, un renacer de la fe hasta entonces dormida. Su silencio, en lugar de ser una carga, se convertía en un lugar sagrado de reflexión, donde la luz del Altísimo comenzaba a iluminar el sendero de su corazón. Pasaron los días, y la noticia de la llegada de su hijo se extendió como la brisa fresca al amanecer, infundiendo en el pueblo un sentido de esperanza. Cuando finalmente llegó el día en que Elizabeth dio a luz, la alegría fue indescriptible. Los familiares y amigos se reunieron para celebrar el milagro, y el pequeño, a quien llamaron Juan, fue presentado a todos como el niño de las promesas. Sin embargo, el asombro no cesaba ahí. La voz de Dios había comenzado a resonar en la vida de Zacarías, y al ver el rostro de su hijo, comprendió que su silencio no duraría para siempre. En el momento de la circuncisión, le fue preguntado qué nombre llevaría aquel niño, y sorprendentemente, la fe resurgió en Zacarías. «Su nombre será Juan», proclamó con firmeza, y en ese instante sus labios fueron desatados como un río que fluye con agua viva. Al dar la gloria a Dios, Zacarías comenzó a alabar al Altísimo. «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo». Con cada palabra, la angustia de su corazón se disipaba, y el peso de sus dudas se convertía en una alabanza poderosa. Cuán grande es el poder de Dios cuando encontramos el valor para confiar en su palabra. Pero en el horizonte, la historia no se detiene aquí. Un propósito mayor aún aguardaba la vida de Juan, un camino que entrelazaría su destino con las promesas de Dios hacia la redención de Israel. ¿Qué misterio encierra la vida de este niño que crecería para ser conocido como Juan el Bautista? La revelación del plan divino se acercaba, un susurro del cielo que resonaría con fuerza y gloria, y así, entre alabanzas, Zacarías comprendió que su historia se había entrelazado con la de un tiempo en que Dios comenzaría a obrar cosas grandes, cumpliendo promesas antiguas y trayendo esperanza al corazón de su pueblo. La historia apenas comenzaba, y el cielo esperaba revelar el próximo acto de su soberano plan. El sol se levantó en el horizonte, bañando la ciudad de Jerusalén con su luz dorada, y durante el tiempo de la circuncisión, el bullicio del pueblo envolvía la casa de Zacarías y Elizabeth en una atmósfera de alegría contagiosa. Mientras la alabanza continuaba resonando, Zacarías, con el corazón rebosante, se sentó a solas con su hijo, el pequeño Juan, disfrutando de un momento que parecía un regalo divino. En su mente tibia, Zacarías reflexionaba en los repetidos actos de la gracia de Dios. Recordó cómo fue el ángel Gabriel quien le trajo la buena nueva, recordándole que el hijo que tenía en brazos no sería un niño común, sino el precursor del esperado Mesías. ¿Qué debería ser mi hijo en los planes de aquel que todo lo sabe?
se preguntó en voz baja, sintiendo la presencia del Espíritu Santo actuando en su vida. Los días se transformaron en semanas, y la vida del pequeño Juan se llenaba de la devoción y la enseñanza de sus padres. Zacarías y Elizabeth continuaron compartiendo sus testimonios, entrelazando la obra de Dios en su vida con la historia de su pueblo. Zacarías, ahora sin miedo a hablar, compartía su experiencia con cada visitante, y la revelación de su fe temblaba en los corazones de quienes lo escuchaban. El espíritu de Eli, el sacerdote anciano, había comenzado a despertarse en el pueblo, y mientras la gente comentaba sobre el hijo de Zacarías y Elizabeth, clamaban por una señal. Zacarías vio cómo la agitación en las calles resonaban con un eco de antiguas profecías. El pueblo recordaba palabras de Isaías que prometían un heraldo que prepararía el camino del Señor. Un eco que quemaba en el alma de Zacarías, recordándole que el tiempo de las promesas estaba cerca de cumplirse. Una noche, mientras Zacarías oraba en solitario, una nueva revelación invadió su ser. Beberá el niño del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Recordó las palabras del ángel y comprendió que Juan no solo era el regalo de su familia, sino una ofrenda a la nación. La carga divina era pesada pero gloriosa, y su corazón latía con la urgencia de preparar a su hijo para la misión que le aguardaba. «Señor», clamó en oración, «deja que mi hijo cumpla con su obra, que prepare los corazones de tu pueblo para la llegada de tu Mesías. Si esta es tu voluntad, dame discernimiento y sabiduría para guiarlo». Mientras las palabras salían de su boca, un silencio sobrecogedor envolvió el lugar. El cielo pareció detenerse, y una visión de ángeles danzantes llenó su mente. En su corazón, Zacarías sintió una conexión profunda con todos aquellos que habían anhelado la redención, y un fuego ardiente creció dentro de él. La vida de Juan, la vida que empezaba con su llanto, sería un grito, un llamado al arrepentimiento. El camino se terminaría de allanar a través de sus palabras, y las promesas cubrirían el suelo por donde él caminaría. Zacarías supo, en ese instante sagrado, que el destino de su hijo iba más allá de su propia existencia. Así, con la fe renovada y la esperanza encendida, Zacarías se preparó para lo que vendría. El pueblo aguardaba con expectante fervor la llegada del nuevo profeta, el precursor que, en un futuro cercano, señalaría el advenimiento del Salvador. Pero en el fondo de su ser, Zacarías empezó a preguntarse, ¿cuál sería el costo de la gloria que se aproximaba? Y con esa pregunta resonando en su espíritu, la revelación del plan soberano de Dios seguía acercándose como un trueno en la distancia, prestando su voz en el aire cargado de expectativa. La vida en la casa de Zacarías y Elizabeth se llenaba de la constante luz del nuevo día, como la esperanza que resuena en el corazón del justo. Los ecos de la adoración alcanzaban la atmósfera celeste, pero en los recovecos del alma de Zacarías había un anhelo profundo, una necesidad de entender la magnitud de lo que venía. ¿Qué mensaje quiere el Señor comunicar?, reflexionaba Zacarías mientras observaba al pequeño Juan dormir. La fragilidad de la vida contrastaba con el peso de las promesas que se cernían sobre ellos. Su mente regresó a las antiguas palabras de los profetas, que hablaban de un nuevo pacto y la restauración del pueblo. Pasaron los días, y la voz de Zacarías crecía con la luz que iluminaba la misión de su hijo. En el silencio de las noches, la voz del Espíritu Santo susurraba en su corazón, guiándolo y llenándolo de dirección. La carga sobre sus hombros no era más que un ministerio sagrado. Él sabía que debía prepararse para un tiempo en que sus palabras tendrían el poder de mover montañas. Mientras tanto, el pueblo murmuraba, asombrándose por los milagros que Zacarías y Elizabeth habían presenciado. «Seguramente, este niño será un profeta como jamás se ha visto», decían algunos. Otros cavilaban, interrogándose acerca del nuevo amanecer que se aproximaba.
Sin embargo, no todos estaban listos para recibir este mensaje. Una tarde, mientras Zacarías caminaba entre las bendiciones de su viña, un hombre del pueblo se le acercó. Era un anciano de mirada sabia, conocido por su fervoroso deseo de justicia. Zacarías, comenzó, las promesas de Dios no son solo para los justos. ¿Podrás realmente ver lo que salvará a Israel? El pueblo necesita un redentor, no alguien que solo hable. Zacarías sintió el golpe de la verdad en sus entrañas. ¿Cuál es entonces la solución a esta sed de salvación?, preguntó con ardor. El anciano sonrió. La respuesta no está en los labios sino en el corazón. Tu hijo será la voz que clama en el desierto. Pero entienda, habrá quienes no quieren escuchar. Esa noche, mientras oraba, una nueva revelación vino a él. La sombra de lo que estaba por venir se cernía, y Zacarías sintió un escalofrío. ¿Se preparan aflicciones para mi hijo?, suplicó en voz alta. En su desasosiego la paz del Espíritu Santo descendió, mostrándole un camino a seguir. Las horas se arrastraban, y la llegada del profeta se acercaba, pero no sin desafíos. Las sombras del desánimo comenzaron a extenderse entre la gente. Los rumores de la opresión del Imperio Romano envolvían el alma de Jerusalén. La carga de su pueblo pesaba sobre Zacarías y una vez más clamó: ¿cómo intervenirá Dios en el sufrimiento de su pueblo? De pronto, el peso de la oscuridad que parecía envolver a la nación se disipó momentáneamente, cuando Zacarías visualizó una visión gloriosa. El Espíritu de Dios descendía como una paloma sobre las aguas, como lo hacía sobre su hijo. Lo comprendió entonces. En los días difíciles el amor de Dios jamás faltaría. Las palabras de Zacarías resonaron en su interior. Él le entregará a su pueblo el conocimiento de la salvación por la remisión de sus pecados. Este era el plan divino, y el tiempo de la manifestación estaba sobre ellos. La cuenta regresiva para la llegada del Redentor se había iniciado. Mientras la noche caía, un anhelo profundo se encendía en su corazón. Oh Señor, líbranos del pecado, y que mi hijo hierva en tu pasión. Oró fervientemente, sintiendo el poder de su oración fluir. Y allí, en la penumbra, se oyó el murmullo de una voz familiar. Una voz que resonaba con autoridad celestial. La pregunta que flotaba en el aire quedó sin respuesta, expandiendo la conexión entre el pasado y el presente, como un eco que anticipaba el nacimiento de un nuevo pacto. Los ojos de Zacarías se llenaron de luz, reconociendo que aunque el viaje sería arduo, el sacrificio de su hijo sería la clave que abriría el cielo. El tiempo de la revelación de Dios estaba más cerca que nunca. Pronto haría retumbar el clamor del arrepentimiento y liberación. Y así, un nuevo capítulo se escribiría en la historia del pueblo. Pero la sombra de lo desconocido permanecía. ¿Quién se levantará ante la oscuridad para guiar a las almas perdidas hacia la luz? La respuesta arribaba al igual que el amanecer, pero el misterio del plan soberano de Dios aún se mantenía latente, aguardando ser revelado. Cuando el nuevo día despuntó sobre las colinas de Judea, la luz dorada se deslizaba a través de las ventanas de la casa de Zacarías y Elizabeth. Era un amanecer que traía consigo promesas por cumplirse, y el corazón de Zacarías latía fervientemente mientras observaba a su pequeña familia. La vida que el Señor le otorgó, bendita y frágil, estaba inmersa en un propósito eterno que a menudo lo llevaba a la oración profunda y sincera. ¿Cómo prepararé a Juan para lo que vendrá?, se preguntaba con regularidad, sintiendo el peso de la responsabilidad. Había momentos en que su fe se tambaleaba ante la vastedad de la misión que acababa de vislumbrar. Era un desafío monumental, el de ser el padre del que iba a abrir los caminos del Mesías. En esos días, el pueblo estaba agitado. Los ecos de las antiguas profecías resonaban en sus corazones.
Las palabras de Isaías y de los salmistas cobraban vida en el aire. Voz del que clama en el desierto. Preparad camino al Señor, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Las miradas y murmullos que rodeaban a Zacarías y Elisabet se llenaban de expectativa y temor. Un día, mientras caminaba hacia el templo para cumplir con su deber sacerdotal, Zacarías sintió que el peso de las miradas de aquellos a su alrededor se intensificaba. Los rostros del pueblo reflejaban una mezcla de esperanza y desconfianza. Algunos deseaban que, al fin, se rompiera el silencio divino que había caído sobre Israel. Sus pensamientos se pudieron en sus labios. ¿Cuándo se manifestará el Señor en medio de nosotros? La respuesta a su interrogante llegó en forma de un mensaje profundo en su corazón. Pasó la tarde en su sacramento, sumido en la adoración. De pronto, sintió la presencia del Espíritu Santo envolviéndolo, trayendo consigo una revelación que lo dejó atónito. Tu hijo no solo será la voz, será un heraldón del nuevo reino, pero necesita ser preparado para la lucha. El tiempo pasó veloz, y los días se convirtieron en semanas. Sanando de la confusión, Zacarías comenzó a hablar con Juan, incluso antes que pudiera comprender las palabras. Eres llamado a un propósito tremendo, hijo, decía, mientras abrazaba a su pequeño. Eres un faro en la oscuridad, un llamado de Dios para el arrepentimiento y la consolación. Mientras hablaba, la certeza de las palabras del anciano cobran fuerza. Habría quien no escuchara, pero aún así, Juan debía ser luz en las sombras. Sin embargo, la angustia acampaba en el corazón de Zacarías. ¿Permitirá Dios que este niño crezca en un tiempo de incertidumbre? Se preguntaba. Pronto, oyó rumores inquietantes sobre líderes de Israel que se aferraban al poder, usando la opresión para sofocar cualquier intento de liberación espiritual. Las sombras crecían, ocultando las esperanzas de su pueblo. Una noche fue despertado por un susurro que parecía fluir del cielo mismo. Zacarías, decía la voz, no temas, la obra del Señor está en movimiento. Juan será un guerrero, pero el camino estará lleno de pruebas. Zacarías se sintió invadido por un profundo temor y reverencia. La sombra de la angustia se cernía sobre él. Más ferviente que nunca, se arrodilló y clamó al Señor, pidiendo no solo revelaciones, sino también fortaleza. Las palabras llegaron en forma de un eco providencial. Por medio de tu Hijo se proclamará la redención. No lo olvides. Los días se acumulaban, y la gran revelación estaba a la vista. Los corazones de Israel se iban preparando para la llegada de un testigo, y el tiempo se acercaba. Zacarías, en su lucha, comprendió que precisamente el fuego de la oración es lo que puede transformar el caos en orden. El poder del Espíritu lo llenaba de esperanza, sabiendo que detrás de cada sombra de tiniebla siempre habrá una luz que resplandece. Y así, en medio de la incertidumbre, el susurro divino continuaba en la oscuridad. ¿Quién se levantará para preparar el camino del Salvador? Resonaba en su alma, una pregunta que solo el tiempo revelaría en todo su esplendor. Con la llegada inminente de un nuevo pacto, la pregunta perduraba. ¿Está preparado el corazón de Israel para conocer al que trae la salvación? El misterio del propósito soberano de Dios se mantendría a la espera del gran despliegue de su gloria. Zacarías había pasado horas en la oración, su espíritu elevado en diálogo con el Creador. Las palabras del susurro divino no se desvanecían de su mente. Juan será un guerrero, pero el camino estará lleno de pruebas. La realidad de esta carga lo llenaba de ambivalencia, un cóctel de esperanza y temor que le atormentaba y lo fortalecía al mismo tiempo. Las estrellas brillaban con intensidad through el cielo, como si el propio firmamento estuviera en silencio expectante, aguardando el desenlace de la promesa divinal. Zacarías, con las manos entrelazadas, miraba a la luna.
preguntándose si también ella observaba lo que se avecinaba. ¿Cómo instruiré a Juan en el temor del Señor?, musitó para sí mismo, mientras la noche se aferraba al reino del día. Se sintió llamado a impartir no solo lecciones sobre la ley, sino también el amor y la compasión que el Mesías portaría. En esas horas de reflexión, la imagen del templo lo envolvía. Sus candelabros ardían en la lejanía de su memoria. Recordaba las palabras de Moisés, que hablaba del sacrificio y la consagración. Dios ha ordenado que se prepare un camino, pensó, y sintió que el fuego que había encendido en su corazón se avivaba con mayor intensidad. No solo su hijo sería la voz que clamaba, sino que él mismo, como padre, debía ser un testigo de la verdad. En la comunidad, los murmullos se intensificaban. La llegada de un mensajero de Dios estaba en la boca de cada anciano, cada joven y cada madre que deseaba ver un cambio. Zacarías se aventuró entre la multitud, buscando el eco de sus esperanzas. Encontró a un grupo de hombres discutiendo sobre las Escrituras y las profecías. Se unió a ellos y escuchó con atención, cada palabra resonando en su alma. «¿Qué será de nuestra nación?», preguntó uno de los hombres. «Las sombras del opresor siguen cernidas sobre nosotros sin respuesta del cielo». «Pronto vendrá el que traerá justicia», respondió otro con fervor, haciendo eco de las palabras de los profetas. «Aunque tardará, el cielo no se ha olvidado de nosotros». Zacarías sintió un escalofrío. Entendía que la duda y la fe coexistían. Decidió alzar la voz, uniendo su llamado al de los otros. «Hermanos, mientras esperamos, clamen al Señor con fervor. La oración es el medio por el cual recorreremos esta senda incierta». Las miradas se posaron en él, y una llama de esperanza pareció encenderse en los corazones de quienes escuchaban. Los meses avanzaron, y el ciclo de la vida continuaba en el hogar de Zacarías y Elizabeth. Crecer a su lado era una mezcla de alegría y preocupación. Juan era, sin duda, un niño extraordinario, pero lo que se esperaba de él era un peso que solo el tiempo revelaría. Por las mañanas, Zacarías lo llevaba a la sinagoga, hablando de Dios en su hogar y enseñándole los caminos del antiguo pacto. Una mañana, mientras enseñaba a su hijo sobre el amor inquebrantable del Eterno, Zacarías sintió un nuevo zumbido en su corazón, un llamado a la acción. Fue entonces que escuchó un repiqueteo no solo en su pecho, sino en las puertas del templo, un llamado que resonaba más allá de las paredes. Notó que un joven se acercaba, con el rostro brillante y una mirada ardiente de una profunda convicción. «Yo seré la voz que prepare el camino». Las palabras saltaban de los labios del joven profeta, y Zacarías, atónito, supo que el tiempo estaba cerca. Un nuevo pacto se preparaba en los corazones de la gente. Pero en la oscura penumbra de esos días, el susurro divino volvió a atravesar su mente. «No temas, Zacarías, la verdadera batalla está en la oración». Las palabras lo alentaron mientras se preparaba para un viaje espiritual de oración y dedicación. Así, el curso de la historia comenzaba a fluir, y Zacarías se preguntaba, ¿cómo se ejecutaría el plan soberano del Altísimo? En sus pensamientos resonaba la promesa de Isaías, que se multiplicaba en su corazón. Pronto se manifestará en grandeza aquel que traerá luz a este pueblo. Allí, inmerso en un mar de súplicas, una nueva verdad se preparaba para ser revelada. ¿Está listo Israel para el cumplimiento de la profecía más grande de todas? La llama de la expectativa ardía, y el misterio del propósito de Dios aún se tejía en el tejido de los corazones. Mientras los días se deslizaban uno tras otro, Zacarías se dedicaba con más fervor a la oración. La incertidumbre de la misión que había sido confiada a su hijo Juan se cernía sobre él como una nube. Pero dentro de esa oscuridad brillaba la luz de la esperanza. Recordaba las palabras del ángel que le había anunciado el nacimiento de su hijo.
Él será grande ante los ojos del Señor. Esa promesa, escrita en su alma, lo guiaba cada día. En la sinagoga, Zacarías notaba la creciente inquietud entre la comunidad. Hombres y mujeres hablaban entre sí con miradas llenas de expectativa y temor. ¿Qué hará el Señor entre nosotros? ¿Regresará a nuestra tierra la gloria que se había perdido? Las preguntas eran innumerables, y aunque Zacarías deseaba responderlas, sentía que solo a través de la oración las corazones podrían recibir la edificación necesaria. Un amanecer, mientras el sol dorado iluminaba las colinas, Zacarías se sentó en un banco de madera en el patio de su casa, observando a Juan jugar con pequeños palos en la tierra. En ese momento, comprendió que no solo estaba preparando a su hijo para ser el precursor del Mesías, sino que también se estaba preparando a sí mismo para vivir en la luz de la revelación. La oración es el vehículo del Espíritu, se decía, y en ella se encuentra el poder transformador. Sumido en sus pensamientos, escuchó una voz familiar acercándose. Era Elizabeth, su esposa, con una mirada de preocupación. Zacarías, los días pasan, y el pueblo anhela una señal del cielo. ¿Cómo te sientes al respecto? Con un profundo suspiro, Zacarías tomó su mano. Amor mío, nuestro hijo está destinado a preparar el camino, pero somos nosotros quienes debemos interceder. El llamado que hemos recibido es grande. Debemos estar atentos a la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros. Pronto el Señor dará su respuesta. Elizabeth asintió, sintiendo la carga que llevaban. Juntos se arrodillaron en el umbral de su hogar y levantaron sus voces a lo alto. Señor, ven y muéstrate en nuestra pobreza, en nuestra búsqueda de ti, en nuestra necesidad de escuchar tu voz clara. Que tu plan se revele entre nosotros. De pronto, un viento suave sopló en su patio, trayendo consigo un susurro que parecía resonar con las palabras de su oración. Era como si el mismo cielo hubiera oído su clamor. Una sensación de paz invadió el lugar, y una luz tenue brilló alrededor de ellos, envolviéndolos en un manto de gracia. Al día siguiente, Zacarías se dirigió al templo para cumplir con sus deberes. Allí, en el corazón de la venerada edificación, sintió la presencia de Dios como nunca antes. Las antiguas escrituras resonaron en su mente, y mientras ofrecía los sacrificios a Jehová, vislumbró el futuro de su hijo con mayor claridad. Allí viene aquel que es el faro, el salvador de las naciones, pensó en su corazón. Pero, ¿será Israel capaz de recibirlo? ¿Aceptarán su mensaje de arrepentimiento y salvación? En su espíritu sintió el llamado de más oración y dedicación. Mientras se arrodillaba, clamando por un nuevo derramamiento, le fue mostrado un destello de visión. Se levantaba una nueva generación, preparada para recibir la luz del Mesías, pero también para someterse a las pruebas que vendrían. Pronto Zacarías, resonó en su interior, la verdad será revelada, y mi gloria se manifestará entre los hombres. Aquella revelación llenó su ser de reverente temor y ansiedad. Se dio cuenta de que el desafío de la fe no solo era suyo, sino de toda la nación. Como si el tiempo se hubiera detenido, Zacarías comprendió que la obra del Espíritu Santo no cesaba. Había una preparación en marcha, un llamamiento a un nuevo pacto que culminaría en la redención del pueblo, a una transformación en el corazón de cada judío. ¿Está listo, oh Israel, para abrazar la promesa del Altísimo?, pensó, mientras las puertas de un nuevo amanecer se abrían lentamente ante él. Las sombras del futuro parecían desvanecerse a la luz de esa revelación profunda, y sólo la intercesión ferviente podría allanar el camino. Zacarías comprendió que las palabras del profeta seguían vigentes. Yo enviaré mi mensajero delante de ti. Y sentía la urgencia de que la oración colectiva se uniera a la voz de Dios.
Las palabras se establecieron firmes en su visión. La batalla será ganada en el secreto del silencio divino. El tiempo de la revelación estaba cerca, y el misterio del plan soberano de Dios comenzaba a desplegarse, revelando a hombres y mujeres que valientemente darían el paso hacia la luz, buscando la misión que aguardaba al Mesías. Cuando la noche cayó sobre el templo, Zacarías se retiró a su hogar, llevando consigo un peso y una esperanza renovada. Sentía que la atmósfera se había transformado. Había un murmullo entre el pueblo que parecía resonar con las verdades reveladas en su espíritu. Las palabras del ángel aún palpitaban en su mente, y sabía que algo trascendental estaba a punto de acontecer. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el vasto firmamento, Zacarías y Elisabet se sentaron junto a la tenue luz de una lámpara de aceite. Con los corazones entrelazados, se hallaban en un estado de reflexión profunda. «El tiempo se acerca», dijo Zacarías, su voz impregnada de gravedad. «Las promesas de Dios son firmes y verdaderas. Me siento como si el mismo Dios estuviera preparando el corazón de nuestra gente. Pero, ¿estás dispuesta, Elisabet, a aceptar el papel que se nos ha encomendado? La misión de Juan será ardua». Elisabet, mirando a su esposo, sintió una oleada de valor y determinación. «Sí, Zacarías, si el Señor ha elegido este camino para nosotros, entonces caminaremos en fe. Nuestro hijo será un faro, y nosotros debemos ser sus guías, apoyándolo en cada paso». Mientras hablaban, el viento sopló suavemente a través de una ventana abierta, como si el Espíritu de Dios mismo respirara en su hogar. Zacarías se arrodilló, y Elisabet, silenciosa, se unió a él en oración. «Señor, danos la fortaleza para enfrentar lo que vendrá. Confiamos en tu plan soberano, y sabemos que cada paso está en tus manos». A medida que sus voces ascendían, Zacarías sintió que una representación del futuro se desplegaba ante él. Una visión que era simultáneamente gloriosa y aterradora. En ella, vio a Juan, su hijo, predicando en los desiertos, clamando por arrepentimiento, y viendo las multitudes responder a su llamado. Pero también vislumbró la tensión que surgiría, líderes religiosos inquietos, corazones cerrados, y el desafío de llevar un mensaje de transformación a una nación que había olvidado su primer amor. ¿Está preparado el pueblo para un cambio radical?, se preguntó, aterrorizado y en asombro al mismo tiempo. En su corazón vibraba la advertencia de que la intervención divina no sería sencilla. Al amanecer, la claridad de su visión se transformó en un fuego ardiente en su alma. Él y Elisabet se levantaron, determinados a ser fieles a su llamado, aun a costa de las adversidades que podrían enfrentar. Mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte, Zacarías se sintió clamar en el silencio de su corazón: «Señor, equípanos para lo que está por venir». En la comunidad, las noticias se esparcían como el fuego en el campo. Los murmullos crecieron en fervor, y cada vez más se preguntaban cuán lejos estaban de recibir al tan ansiado Mesías. Zacarías, al ver esta inquietud, comprendió que la preparación no era solo para su familia, sino para toda la nación. Recordó los escritos de los profetas. Un grito se oirá en el desierto, y supo que su hijo no solo iba a abrir corazones, sino también a preparar el camino para aquel que tomaría el madero por el bien del mundo. Mientras el pueblo se reunía alrededor, Zacarías reflexionó sobre el poder de la oración. Era un puente entre el hombre y el cielo, un acceso al corazón de Dios. El tiempo se estaba acercando, y cada día, cada súplica, formaba parte de un diseño mayor, un plan que desafiaba la comprensión humana. Las oraciones de esa noche resonaban aún en el ambiente. Con cada latido de su corazón, Zacarías se sintió impulsado a interceder con fe y fervor, consciente de que el destino de muchos estaba en juego. ¿Qué hará el Señor en medio de su pueblo?
Se preguntó con un sentido de urgencia renovada. De repente, una visión más clara se vertió en su mente. Una revelación resplandeciente que iluminó el misterio del propósito divino. Zacarías entendió que el tiempo de cumplimientos se acercaba rápidamente. El camino de la redención está a la vista, deliberó con firmeza. A través de nuestros esfuerzos, el pueblo será despertado y el gloria de Dios se manifestará. Cuando la luz del alba borrara las sombras de la noche, Zacarías sabía que había un secreto aún por desvelar, un mensaje que resonaría en los corazones no solo de Israel, sino de todas las naciones. La gloria de Dios estaba por ser revelada, y con ello, la llegada del Mesías que cambiaría el curso de la humanidad para siempre, pero solo a través de la búsqueda activa y la oración ferviente del pueblo de Dios. Estaba Israel listo para el amanecer de una nueva era. Al despuntar el nuevo día, Zacarías sintió en su interior una certeza inquebrantable. Se levantó con la luz del sol, y junto a Elizabeth salió de su hogar. La brisa matutina acariciaba sus rostros y cada aroma de la tierra húmeda parecía hablar del cumplimiento de una profecía. A medida que caminaban hacia la sinagoga, las calles comenzaban a cobrar vida. Los susurros de la multitud se unían en un murmullo expectante. El pueblo ya no solo esperaba a un Mesías político, sino que comenzaba a anhelar la restauración divina prometida. Zacarías pudo ver en sus rostros el eco de un mismo deseo, como si todos, en sus corazones, llevaran un anhelo colectivo que los impulsaba hacia un cambio transformador. Al entrar en la sinagoga, la familiaridad del ambiente sagrado envolvió a Zacarías y Elizabeth. Los rostros de los ancianos se iluminaron al saludarlos. Algunos, conocedores de la revelación que había recibido Zacarías, intercambiaban miradas de curiosidad y orgullo. Sin embargo, el sacerdote sentía el peso de la responsabilidad en sus hombros. Los días de oración se convirtieron en un refugio donde el pueblo buscaba dirección divina. Zacarías, de pie ante la congregación, compartía con voz firme: «Hermanos, el tiempo se aproxima. Las palabras del profeta Isaías nos recuerdan: una voz clama en el desierto, preparad el camino del Señor». Este es el mensaje que debe resonar en el corazón de Israel. Nuestro Hijo será ese heraldos, y nosotros, los que preparemos sus pasos. Las palabras de Zacarías caían como gotas de rocío en tierras secas, en corazones que comenzaban a latir con esperanza. Pero en la oscuridad del templo, no todos se mostraban convencidos. Surgieron murmullos de desconfianza entre los fariseos, quienes desafiaban la nueva revelación y cuestionaban la autoridad de Zacarías. Un líder de la comunidad se levantó y con acento despectivo preguntó: ¿Cómo podemos creer que un niño, el hijo de un sacerdote anciano, será el que prepare el camino del Mesías? ¿Acaso nuestras tradiciones no hablan de poder y fuerza? Zacarías sintió la hostilidad en el aire, como una sombra que amenazaba con enturbiar lo que el Señor había comenzado a hacer. Sin embargo, no se dejó amedrentar. Con valor renovado respondió: «No es por nuestra fuerza ni nuestros méritos que esto sucederá, sino por la mano poderosa de Dios. Recuerden las Escrituras: no por poder ni por fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos». Mientras las palabras brotaban de su corazón, un silencio reverente llenó la sala. Aunque la oposición seguía latente, la unción del Espíritu comenzaba a derramarse, evidenciando la victoria de la fe sobre la duda. Durante aquella semana, Zacarías se dedicó a enseñar sobre la importancia de la oración y el ayuno. El altar se convirtió en un lugar de búsqueda ferviente, donde los corazones anhelantes eran conmovidos a clamar a Dios. Con cada súplica, el pueblo sentía como una nueva esperanza nacía en medio de ellos. Elizabeth, observando el movimiento del pueblo, sabía que se estaban preparando para lo que Dios tenía reservado. Sin embargo,
También resonaba en su interior una inquietud. Las visiones que había tenido la noche que Zacarías regresó del templo cuando el ángel le habló, la acompañaban. El destino de su hijo estaba en juego y el escenario ya estaba planteándose. Mientras Zacarías continuaba alentando a la comunidad a preparar sus corazones, surgió un nuevo desafío. Un mensajero de alto rango, más atrevido que los demás, vino a interrumpir las enseñanzas. Con una voz atronadora, proclamó: ¿Quién se atreve a sostener que un niño traerá la salvación? El pueblo necesita un rey poderoso, no un profeta humilde. Zacarías, enfrentando la nueva revuelta, sintió que el pulso de la historia se aceleraba. El desafío era pronunciado, y comprendió que su papel iba más allá de ser un sacerdote. Era la voz en el desierto preparado para clamar. Con la mirada fija y una fe profunda, Zacarías se enfrentó a la oscuridad que se cernía sobre su pueblo. «Escuchad», dijo con intención. «El Señor ha prometido enviar un Redentor, no veáis desde la perspectiva del mundo. Mirad en fe, porque su camino es más alto que el nuestro. Esto solo es el comienzo. La gloria de Dios está por revelarse». Y mientras la congregación respondía en murmullos de aceptar la verdad, Zacarías supo que cada decisión, cada clamor, cada día de oración se entrelazaba en un plan que aún no había sido revelado en su totalidad. ¿Estarían ellos preparados para la manifestación gloriosa que estaba por venir? La respuesta dependía de su compromiso a caminar en la fe, a clamar en unidad. Un secreto divino se agitaba en el aire, como si la misma creación esperara el cumplimiento de la promesa, un eco del pacto hecho mucho tiempo atrás. ¿Acaso no había un tiempo señalado, un momento en que la redención se manifestaría en visiones, y el pueblo sería levantado para algo más grande? Cada día se acercaba más a la revelación que cambiaría el destino de la humanidad. El tiempo continuaba su marcha, mientras el viento soplaba con una suavidad refrescante sobre las colinas de Judea. Las palabras de Zacarías resonaban en cada rincón de la sinagoga, y la luz del nuevo día traía consigo un renovado sentido de propósito. Sin embargo, la oposición seguía al acecho. Los murmullos de los escépticos parecían intensificarse a medida que cada vez más personas prestaban atención a los mensajes de Zacarías y Eli, quienes instaban al pueblo a buscar la cara de Dios en ferviente oración. Un día, mientras Zacarías se preparaba para ofrecer la oración matutina, sintió un tirón en su corazón. Era como si una voz interior le recordara la importancia de estar vigilante y listo. «Oh, Señor», clamó en su mente, «guía mi corazón en el tiempo que se avecina, que pueda ser utilizado para abrir los ojos de aquellos que aún habitan en la duda». Con esas palabras se dispuso a hablar ante la comunidad. Se levantó en el templo nuevamente, su voz resonando con un fervor y una autoridad que lo llenaban de confianza. «Amados míos, no se dejen desviar por la incredulidad. Nuestro Dios es un Dios de promesas, y Él está preparando el camino hacia nuestra redención. Debemos ser un pueblo de oración, dispuestos a recibir lo que vendrá». Algunos de los más jóvenes comenzaron a murmurarse entre sí, sintiendo en sus corazones el eco de la verdad que Zacarías proclamaba. Sin embargo, entre los ancianos, la división continuaba. Aquellos que representaban el viejo orden de pensamiento se sentían incómodos con la idea de que un niño fuera el mensajero de Dios. «Traednos un rey fuerte», gritaban algunos, alzando sus manos en protesta. Pero Zacarías, lleno de la fuerza del Espíritu, afirmó: «La fortaleza de Dios no se manifiesta como el poder del mundo, sino en la humildad y el arrepentimiento». Día tras día, el fervor de Zacarías y Elizabeth por orar y enseñar atrajo a más corazones anhelantes. Personas de todas partes, ávidas de la esperanza que anhelaban, acudían al templo.
miraban a Zacarías como el elegido, el sacerdote que tenía un mensaje directo del cielo. Pero también, entre los seguidores, comenzaron a aparecer las preguntas. ¿Qué hay de esconder en el futuro de Juan? ¿Cuál será su verdadero papel en este sagrado desarrollo? En una noche de luna llena, Zacarías se retiró a la soledad de la montaña. Con su corazón inquieto, buscaba respuestas a esas inquietudes. Las montañas reverberaban en silencio ante su súplica, y repentinamente sintió una presencia poderosa a su alrededor. Era el Espíritu de Dios, envolviendo su ser en una paz tan profunda que su ansiedad se disipó. Zacarías escuchó en su espíritu: has de recordar que el camino de mi pueblo no es fácil. Tu hijo enfrentará rechazo, dudas y pruebas para cumplir con su misión. Pero, así como el oro es refinado por el fuego, así también el propósito de Juan será pulido en los desafíos que vendrán. A medida que esas palabras resonaban en su mente, Zacarías sintió una oleada de claridad. Entendió que era esencial preparar no solo a su hijo, sino también al pueblo, pues muchos no estarían dispuestos a escuchar el mensaje de transformación que se traería. La voz en el desierto no será solo la de Juan, pensó, sino también la de todos nosotros, clamando juntos en unidad por la salvación. Al regresar a casa, encontró a Elizabeth esperando ansiosamente. Sin palabras, se dieron cuenta de que el amor y la determinación se entrelazaban en sus corazones. Ella sostuvo su mano, y llenos de fe, elevaron una oración conjunta. Señor, prepara nuestras vidas y las vidas de aquellos que nos rodean. Que nuestras voces unidas resuenen como un clamor en el desierto, y que la tierra sea preparada para la llegada del Salvador. Un nuevo nivel de compromiso se encendió entre el pueblo después de esa noche. Mientras Zacarías y Elizabeth continuaban con su enseñanza, la expectativa crecía y los corazones de los hombres y mujeres se volvían a acercar a Dios. Las oraciones fervientes se multiplicaban, llenando el ambiente sagrado en el templo. El ciclo de espera se sentía mágico, como un caudal que se acumula en una represa antes de desbordar. No obstante, en el corazón de Zacarías también surgió una pregunta inquietante. ¿Está verdaderamente el pueblo listo para el sacrificio que requerirá esta transformación? ¿Comprenderán los costos personales que ello conllevará? Su mente se llenó de imágenes de Juan, creciendo y enfrentando una multitud que necesitaba despertarse y ser desafiada. Un día, una nueva voz emergió entre el pueblo, un niño que estaba lleno de ansias por escuchar cada enseñanza. Se acercó a Zacarías y le preguntó: ¿por qué el camino a la verdad siempre está lleno de sufrimiento, anciano? Esa pregunta tocó la fibra más profunda de Zacarías. Porque el sufrimiento forja el carácter, respondió con ternura. El sufrimiento permite que el propósito divino brille con mayor claridad. Y así, cada prueba se convierte en un testimonio de la fidelidad de Dios. Mientras el pequeño asimilaba la respuesta, Zacarías sintió cómo sus propias palabras reverberaban en él. Pronto, el sufrimiento se transformará en glorificación, pensó, sintiendo la urgencia de prepararse para la luz prometida que vendría. Un susurro divino volvía a danzar en el ambiente. Había un cambio inminente, una nueva revelación que estaba a punto de emerger entre ellos. La promesa que una vez se había gestado en el cielo pronto tocaría la tierra, transformando el sentido del tiempo y la historia. Sin embargo, la enseñanza de Jesús y Juan no vendría sin afrontar la oscuridad que se narra en los corazones. Zacarías e Elizabeth miraban al horizonte, sintiendo que lo que estaba por venir en el plan soberano de Dios aún guardaba los secretos más profundos y gloriosos. La jornada estaba en su apogeo, y la pregunta persistente amenazaba con salir a la superficie. ¿Está el pueblo verdaderamente listo para recibir la verdad que cambiará sus vidas para siempre? La revelación estaba al borde de un grandioso amanecer.
al cual el corazón de Israel debía prepararse en oración y unidad, anhelando la llegada del Mesías.